Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento estamos estudiando las cartas de Juan. La tercera carta de Juan. Para los cristianos que los conocían, el apóstol Juan no era San Juan, sino un hombre para cierto Diótrefes, al que había hecho responsable de no sabemos qué comunidad. Juan era un anciano molesto y Diótrefes, para mejor dominar en su iglesia, cortaba las relaciones. Al contrario, Juan habla en sus tres cartas, como en el Evangelio, de la comunión que ha de existir entre todos los cristianos. Toda la iglesia y todo grupo debe permanecer abierto a los demás, manteniendo constantes relaciones con ellos. Pablo también recalca este deber: recibir en su propia casa a los cristianos que vienen de otros lugares para estrechar los lazos de la fe común. Así dice la tercera carta de Juan. El anciano al queridísimo Gayo, a quien amo de verdad. Muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goce de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Grande ha sido mi alegría al oír hablar tu verdad a los hermanos que llegaron, puesto que vive en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mi hijo vive en la verdad. Hermano, obra muy bien al preocuparte por los hermanos, y más aún cuando llegan de otro lugar. Ellos han hablado de tu caridad ante la iglesia reunida. Ha hecho muy bien en proveerle de todo lo que necesitaban para su viaje, en una forma digna de Dios. En realidad, salieron de viaje por el nombre, y esto no tenía nada que ver con los no cristianos. Debemos acoger a tales personas si queremos trabajar por la verdad. Convenía que yo escribiera a la iglesia, pero a Diótrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Por eso, si voy, le reprocharé su manera de actuar, pues nos desprestigia con palabras malintencionadas. Y no contento con eso, ni siquiera recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo no lo deja y lo expulsa de la iglesia. Hermano muy querido, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios. El que hace el mal no ha visto a Dios. En cuanto a Demetrio, todos hablan bien de él, hasta la misma verdad. También nosotros los alabamos. Y tú sabes que cuando recomendamos a alguien, lo hacemos según la verdad. Tendría muchas cosas más que decirte, pero no quiero hacerlo por escrito, con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Te saludan tus amigos. Saluda a los nuestros, a cada uno en particular. Así dice la tercera carta de Juan.
Juan nos narra milagro ni revelaciones en sus cartas, ni secretos celosamente guardados por algunos iniciados. La verdad que cuenta es a la vez más sencilla y divina que todo eso. Dios, vida eterna, ha venido a convivir con los hombres. En el tiempo de Cristo y de los apóstoles, el mundo romano estaba agitado por profundas inquietudes religiosas y de Asia, la provincia donde vivía Juan. De allí salían numerosas religiones y doctrinas que procuraban satisfacer la sed de verdad y de amor de los hombres. Juan opone a todas esas teorías la certeza del testigo nosotros hemos tocado y visto. La vida se revela como un don del Padre, como un renacer del hombre que ya no sabía esperar, como una sonrisa divina, la visita inesperada del que viene a compartir la vida de los hombres. La vida no se encuentra en los libros, sino que aquellos que la han encontrado y tienen experiencia de ella antes que nosotros pueden despertarnos. Andar en la luz, como dice Juan, es la vida del cristiano. Más allá de las diferentes verdades que deben y que descargan los hombres, hay una luz, una evidencia o una presencia que es la verdad total. Esta no se divide, uno está o no está en la luz. Esta no proporciona directamente conocimiento, sino que la persona misma actúa, vive y anda en la luz. Quien entra a la fe descubre esta luz que lo libera de muchas trabas. La visión parcial del que se entusiasma por una causa e ignora otro combate que no importa menos, la del que cuida un sector de su vida pero deja a los otros en el desorden. La inquietud del que no tiene norte y acalla su propia duda, lanzándose a una actuación desenfrenada. Los sectarismos que impiden ser hermanos universal. La fe no abre poco a poco a una visión global del hombre. Primer cristiano para saber si andamos en la luz, no apartamos del pecado. Aquí Juan en sus cartas quiere rebatir a algunos que decían: si por ser cristiano estamos ahora unidos a Dios, ya no importan los pecados que puede cometer el cuerpo. Sin embargo, Juan afirma que si uno se decide por Dios, no puede seguir entregándose al pecado. Es cierto que nadie está sin pecado y todos necesitamos de la salvación de Cristo, pero Él mismo perdonó y el mismo perdón de Él nos obliga más a alejarnos del pecado. Juan nos invita en sus cartas
a confesar a Dios nuestros pecados, es decir, a reconocerlo humildemente ante Él, confiado en su bondad. Si no hubiera esta actitud, el sacramento de la confesión no tendría valor. Pero al revés, confesar nuestras culpas es el sacramento de la penitencia que ayuda fuertemente a tener el corazón abierto ante Dios. El segundo criterio del amor a Dios, cumplir los mandamientos, los cuales se resumen en la caridad. ¿Pretendemos acaso conocer a Cristo y ser creyentes? Esto se debe medir según el amor que tenemos a nuestros hermanos. Mandamiento antiguo, es decir, el primero que aprendimos en la iglesia, mandamiento nuevo, porque el mundo debe descubrir continuamente y en nuevo campo lo que puede el amor. El tercer criterio nos habla de amar al mundo, de no amar al mundo. No temamos, como dice Juan, empieza por alegrarse con sus lectores porque conocen al Padre. No se trata de aborrecer al mundo que Cristo vino a salvar. Pero la vida y la historia de los hombres revela una alineación profunda. Está bajo el poder del espíritu malo, y Juan llama el mundo a los pecadores, a la corriente mala que en él se expande. El mundo es la vida engañosa que nos absorbe en cuanto a dejarnos seducir y al buscar la voluntad del Padre. Hay algo más en esto de no amar al mundo, como Juan llama, que dejemos de amar al mundo y busquemos más al Padre. Aunque es bueno todo lo que viene de Dios, la creación entera no es nada si la comparamos con Dios. Al buscar a Dios, a estar con Él, tenemos todo. Dios anhela bendecir nuestra vida. Él ha prometido darnos todo lo que necesitemos para seguirlo a Él. Dios quiere que su gracia se desborde sobre cada uno de nosotros. Dios nos insta a confiar en Él. Mientras consideremos el mundo como el gran regalo que Dios nos hizo y nos sentimos responsables ante Él de su progreso y de su desarrollo. El mundo es bueno para nosotros, pero tan pronto como lo consideramos como cosa nuestra, lo usamos o descuidamos a nuestro antojo. Se vuelve ídolo que nos esclaviza y campo de rivalidad. El cristiano se compromete en el mundo, pero no con el mundo. Guarda su libertad de hijo de Dios o deja de serlo por amor al mundo. El cuarto criterio del que Juan se refiere en su primera carta habla para estar seguro de andar en la luz que debemos rechazar al anticristo. Los creyentes del tiempo de Juan sabían que en víspera de la venida gloriosa de Cristo
se presentaría un anticristo. Juan dice, ya es anticristo el que niega que Jesús sea el Cristo. Actualmente hay todavía mucha gente que distingue entre los hombres Jesús perdido en las brumas de la leyenda, un profeta tal vez que no tuvo suerte y un Cristo idealizado al que los creyentes adoran. Pero aquí Juan en la primera carta está expresando que quien vino en la historia es el Dios eterno. Ustedes tienen esa unción que viene del Santo, dice Juan. No habla solamente de la unción con óleo del bautismo y de la confirmación. Cristo quiere decir precisamente el que ha resucitado, la unción, y esta unción era la presencia en él del Espíritu de Dios. Su padre, Juan, agrega, ustedes no pueden recibir pasivamente cualquier cosa en la iglesia, más bien deben discernir si les transmite fielmente la palabra de Dios. Él le ha dado la unción y ella le enseña todo. Al escribir esto, Juan pensaba en los profetas que animaban a la iglesia gracias a sus palabras inspiradas. El Espíritu insta a la comunidad y también ahora el Espíritu nos mantiene en la verdad por medio de lo que animan y enseñan, pero eso no quita que busquemos por nosotros mismos el sentido de la palabra y discernamos lo que nos dice la palabra. Aquí empieza la segunda parte de la carta. En esta parte somos hijos de Dios y debemos vivir como tales. Hijo de Dios, esto es, se puede entender de diversa manera. Uno puede pensar solamente que Dios quiere a los hombres o que la dignidad de la persona humana es muy grande. Pero aquí en su carta Juan nos llama a la atención sobre 2 puntos. Somos hijos para llegar a ser semejante a Dios. No ambicionemos nada menos perfecto que esto. Somos hijos para volver al Padre. ¿Acaso pensamos lo suficiente en el fin único y trascendental para Él, cual Dios nos eligió? Sabiendo esto, ¿cómo podríamos no entender que Dios nos va purificando de 1000 maneras, porque solamente así llegaremos a nuestro fin? Seremos semejantes a Él al compartir todo lo que Dios es y llegando a ser en algún modo Dios con Dios. Los que ahora viven con Cristo una vida de sufrimiento serán transformados como Él. Así lo dice Marcos 9. Entonces el universo alcanzará su meta, teniendo como su centro a los hombres
hijos de Dios, o más bien al hombre nuevo, como lo llama Romanos 8:17. El que ha nacido de Dios no peca. Parece exagerado, pero ser hijo de Dios no es algo de fantasía. Realmente hemos empezado una vida en la verdad y el amor. Al que tiene esa vida se le hace imposible cometer el verdadero pecado, negarse, decididamente amar, a perdonar o a seguir luchando. Pero pedimos a nuestro Padre, no nos deje caer en tentación, en la oración del Padre Nuestro, porque el camino no es fácil para permanecer en la gracia de la salvación y en el proceso de purificación para hacernos semejante a Él. Aquí Juan nos habla de guardar el mandamiento del amor, que es el distintivo de los hijos de Dios. La mayoría de los hombres se han acostumbrado a pensar que el mundo se divide en dos bandos opuestos, los buenos y los malos, o sépalos del propio grupo y los demás. Juan nos dice cuál es la frontera que divide a la humanidad, lo que aman y lo que no aman, por ubicarse en el campo de quienes aman. El creyente será perseguido. No le perdonan el que no comparta los odios y sectarismo de sus compañeros de su pueblo. El que odia a su hermano es un asesino. Todas las matanzas que ahora se producen están en toda parte del mundo, aun en los pueblos cristianos, son el fruto de odios seculares que muchísima gente guardó en sus corazones y sin superarlo realmente actúan llevados por ese odio a causarle daño a sus semejantes. La práctica del amor nunca nos deja amargados, como puede ser el caso de cuando está el sacrificio, pero sin amor. Nos introduce en el mundo de Dios, en que ya no hay distancia, ni temor, ni recelo. Si nuestra conciencia nos reprocha, Dios es más grande que nuestra conciencia. Esto quiere decir que Dios no conoce y nos juzga mejor que nosotros mismos, y lo hace con un amor que no falta a nosotros. Debemos, pues, desconfiar mucho de sentimiento de culpabilidad por pecado que hemos rechazado y además separado. Esta clase de angustia nos encierra en nosotros mismos en vez de abrirnos a Dios, que sabe recuperar lo estropeado o dilapidados y rehacer lo nuevo. Creer en el nombre, o sea, en la divinidad de Jesús. No, Juan aquí nos invita a que afiancemos nuestra fe en el poderoso nombre del Señor Jesús, y destaca el papel importante del Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. Pero aquí nos advierte respecto de los profetas
que no se expresan según la verdad recibida de los apóstoles en la iglesia. Siempre ha habido conflicto entre lo que dispone de la autoridad y lo que hablan y critican libremente. Es evidente que ninguna persona inspirada puede hablar en contra de la fe tradicional de la iglesia, pero que pensar cuando se trata de manera de ser y de amar dentro de la iglesia. Debemos apoyar en toda circunstancia a los responsables. Esto sería olvidar que el Evangelio forma parte y forma personas libres. No podemos seguir ciegamente el parecer de otros anteriores a nosotros que no lo hicieron. Es deber nuestro formar nuestra propia conciencia y pensamiento de acuerdo con los criterios del Evangelio centrado en Jesús. Podemos entonces así dar la preferencia a lo que parecen ser guiados por el Espíritu Santo. Y Juan aquí en su primera carta habla que de Dios viene la fe, que nos guardemos de los ídolos y que centremos nuestra creencia y nuestra fe en la grandeza de Jesucristo. Y cuando él se dirige a la iglesia en la segunda carta, dice: Dama elegida, señora. Así saluda Juan a la comunidad de no sabemos qué ciudad él y cuál de todas esas iglesias primitivas él está escribiendo, porque él le llama dama elegida. Y elegida y santa es la iglesia, como son elegidos de Dios y santos los que la integran. Juan lo invita a una actitud muy firme y tajante frente a lo que no aceptan la fe de los apóstoles. Al mismo tiempo recuerda la ley fundamental del cristiano, que es el amor. Permanecer celosamente fieles a la verdad, que es amar a Cristo, que no confió esta verdad. Es servir a los hombres que necesitan toda la verdad y no solamente la que más se aprecia en un momento determinado. Aquí Juan en la segunda carta no hace mención de que nos mantengamos fundamentados en no los chismes de las comunidades ni de los que están fuera de la iglesia, sino centrado, basado dentro de la iglesia, en comunidad, enfocado en el amor por Jesucristo. Y cuando él en la tercera carta hace mención de los que no se dejan llevar, como dice el anciano, él se llama anciano, se hace llamar anciano en la iglesia cuando está escribiéndole al queridísimo Gallo, que es precisamente alguien que lo conoce muy bien y que, como él es uno de los apóstoles, sabe la gran verdad que hay y que ronda la iglesia y todo lo peligro que tienen esas iglesias primitivas que han venido formándose. Entonces él escribe: el anciano al queridísimo Gallo, a quien amo de verdad.
Muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goce de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Grande ha sido mi alegría al oír hablar tu verdad a los hermanos que llegaron, puesto que vive en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Él le deja ver aquí el conocimiento que han tenido, lo que él ha formado, dice mis hijos, porque han mantenido la fe que él le inculcó. Y le llama hermanos. Obras muy bien al preocuparte por los hermanos y más aún cuando llegan de otro lugar. Y como en la segunda carta, Juan está llamando a que nos enfoquemos en el amor, y el amor lo está considerando como un principio básico para mantenernos en el camino de la purificación en Cristo. Entonces, su hermano a quien él le escribe está practicando la verdad y está practicando el amor al darle apoyo en la comunidad a otros que han llegado. Y aquí Juan dice, ellos han hablado de tu caridad ante la iglesia reunida. Y la verdadera iglesia tiene por lema mantenerse unida en el amor. Así está supuesta que sea la iglesia, un lugar de comunidad y fraternidad donde el amor impera y todos nos amemos unos a los otros, nos ayudemos mutuamente. Y hace mención que en realidad esos viajeros salieron de viaje y llegaron y fueron bien recibidos. Y también habla de que convenía que yo escribiera a la iglesia, pero Diótrefes es un personaje que hace daño en la iglesia a través de su ego y no permite ser corregido ni instruido para ayudar a que el mensaje pues llegue. Como ya él lo sabe, lo actúa por sí mismo, pero Juan aquí está diciendo que personas como él no ayudan mucho a mantener el amor y la verdad. Dice, pero a Diótrefes le gusta tanto el mando que no nos hace caso. Y ayer, hoy, siempre, Dios habla a través de su palabra. Aquí Juan, que es uno de los apóstoles, está llamando a que nos amemos. Pero encontramos en la iglesia, en la comunidad donde nos formamos, personajes que no hacen caso. Y los que ya saben, le corrigen, pero ellos no hacen caso y no permiten que otros aprendan. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sus apóstoles fueron los formadores de las primeras iglesias primitivas y seguidores para que se mantuviera el objetivo de que el centro de la iglesia sea Jesucristo. Por nuestros pecados hemos sido reconciliados en Jesús, Hijo de Dios, y Él nos invita a abrir nuestro corazón, a cargar nuestra cruz, a seguirle a Él. Y de esa forma, al seguirle a Él, podemos llegar al Padre a tener una relación personal con Él.